7 de la mañana, 32 minutos en Noticias 360 por Única 94.5. Empezamos nuestra siguiente entrevista con Eduardo Pichilingue, coordinador de la Alianza de las Cuencas Sagradas Amazónicas y director de la Fundación Pachamama de Perú. ¿Cuál es la importancia de este diálogo? Cuencas Sagradas es una alianza que se reúne a 24 organizaciones indígenas de Ecuador y Perú, junto con organizaciones no gubernamentales, con una trayectoria importante en lo que se refiere a la protección de la Amazonía, tanto a nivel nacional como internacional. Cuencas Sagradas ha propuesto una visión para el buen vivir de los pueblos y a través de las nuevas sendas de transición socioecológica desde la Amazonía y al mundo. Así que Eduardo, gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, bienvenido a Noticias 360. Muy buenos días, Rommel. Muy buenos días a los oyentes. Muy bien, Eduardo, empecemos con esta propuesta en una coyuntura en la cual se busca dar la bioeconomía una alternativa al extractivismo. Hay enfrentamientos en Ecuador, no sé cómo está en Perú. Acá ya mediante consulta popular se determinó que un bloque 43 petrolero pues suspende actividad, dejen todo remediado y salgan de esa onda extractivista, así lo ha dicho el pueblo ecuatoriano en las urnas. Sin embargo, por una parte dicen, ok, hay que hacer esto, por otra parte es cómo recibimos dinero y esa es la interrogante, Eduardo. Sí, bueno, primero decir que Cuencas Sagradas es una alianza entre organizaciones de Ecuador y de Perú y que estamos en ello, estamos impulsando, trabajando eh, para conseguir este buen vivir de los pueblos amazónicos, de las naciones indígenas amazónicas, organizaciones, tanto en Ecuador como en Perú. En Ecuador está también Fundación Pachamama, trabajando en ello, junto con FENIAE, las bases de Confeniae. Y yo he trabajado muchísimos años en Ecuador, han sido alrededor de 30 años trabajando en Ecuador, 25 años casi prácticamente en la Amazonía ecuatoriana. Eh, y conozco bastante de cerca el tema, sobre todo el tema Yasuní, porque Ujú. trabajé 23 años en Yasuní y he estado muy cerca del tema de la consulta. Lo conozco bien, sé cuál ha sido la decisión, sé de la conciencia que han tomado los y las ecuatorianas justamente para llegar a este punto, ¿no? Este punto creo que es un punto de inflexión, de hecho, ¿no? Es un punto en el cual la gente ya un poco cansada del discurso de siempre, de que el extractivismo, el petróleo nos va a sacar de la pobreza, Ujú. pues nunca lo ha hecho, ha beneficiado ciertos sectores del país y no ha traído mayores beneficios a mucha población y sobre todo población local, ¿no? Entonces, desde Cuencas Sagradas proponemos este cambio, ¿no? Ver a a la Amazonía no como eh, una fuente de ingresos por lo que se puede extraer del subsuelo sin importar lo que está encima del suelo, Ujú. sino verla de una manera más integral, ¿no? En que las poblaciones locales puedan aportar también con su trabajo, con sus territorios, a un desarrollo local y un desarrollo a nivel nacional, ¿no? Por eso, Entonces, Eduardo, tú hablas de ujú, una bioeconomía como una sí, alternativa. Cuéntanos un poquito más respecto a eso. sí, bueno, primero para economías locales hay un amplio abanico de posibilidades, ¿no? Siempre se habla mucho del turismo, por ejemplo, ¿no? El Ujú. turismo efectivamente sí es una posibilidad, no en todos los casos, no se puede hacer turismo en todas partes, ¿no? Incluso eh, implementar proyectos turísticos, muchos proyectos turísticos
similares, lo que hace es generar una competencia interna, una dilución de las posibilidades para las comunidades. Sin embargo, más allá del turismo hay muchas otras posibilidades. La Amazonía, y sobre todo esta parte de la Amazonía es sumamente rica. Esta parte de la Amazonía entre Ecuador y Perú, todo lo que es la cuenca del río Napo y la Ujú. cuenca del río Marañón en Perú, eh, fueron pues, un refugio de Pleistoceno, un refugio en el cual las plantas y animales se refugiaron en épocas de la glaciación, de la última glaciación hace 20.000 años. Entonces, desde ahí comenzó a irradiar la biodiversidad hacia otros territorios. Eso lo hace una zona sumamente importante. Es una zona de gran biodiversidad, la zona de mayor biodiversidad en el planeta, como ya se dijo acerca de Yasuní. No es solamente Yasuní, es esta región la que concentra las mayores biodiversidades, ¿no? Ujú. Entonces eso da un potencial enorme, ¿no? Se ha encontrado en esta zona, por ejemplo, eh, organismos que pueden digerir el plástico, se ha encontrado en esta zona organismos con un potencial enorme para el tratamiento del cáncer. Muchas medicinas salen de los bosques tropicales y del bosque amazónico específicamente. La mayoría de medicinas, de hecho, han salido de estas zonas del planeta. Y hay posibilidades de producción, por ejemplo, en el cacao nativo de muchas de estas zonas amazónicas. Hay posibilidades de producción en la vainilla, por ejemplo, en Ecuador. Fundación Pachamama está trabajando con varias organizaciones, con varias comunidades en la producción de vainilla. La vainilla es una planta, una orquídea que tiene un costo bastante elevado y tiene un mercado muy grande a nivel mundial. Ajá. Eduardo, Y, perdón la interrupción, pero en sí, esto, para ampliarlo, es decir, esa economía extractivista, esa economía petrolera. En el caso del Ecuador dicen al año 800 millones, otros 1.200 millones, bueno, ya está. Pero hay que empezar a ver ahora lo que tú mencionas, esa gran farmacia en la selva, en la Amazonía, tanto en Ecuador como en Perú, para tratar de enfocar por ahí doble beneficio. El uno, cuidar el medio ambiente, y el otro, también aprovechar de él sin tener una mayor afectación como lo determinan que puede haber a través de la actividad petrolera. ¿Ese debería ser la primera etapa de transición en el cual los dos lados ganen? eh, creo que definitivamente hay que apoyar estas economías. Yo creo que simplemente tenemos que pensar en que el petróleo es un producto que se va a acabar, ¿no? Que no va a durar para siempre. Estas economías lo que hacen es hacer sostenible los ingresos a perpetuidad. Creo que una cosa indispensable, además, para el gobierno ecuatoriano, para el gobierno entrante, va a ser pensar en ingresos a mayor escala. Digamos que estos son ingresos eh, a economías locales, a economías más pequeñas que en un futuro mediano o largo podrían aportar unos dividendos importantes a la economía nacional. Pero pensando ya más en términos grandes, porque yo sé que mucha gente va a decir, pero eso apoya a las comunidades locales, pero no al país. Y pensando en eso, yo he propuesto varias veces, nosotros hemos propuesto, pues, que se vea a la Amazonía desde ese punto de vista de su labor en el control del cambio climático, en cómo la Amazonía aporta en estas épocas de crisis climática a tener un mayor equilibrio en el planeta. Algo similar, parecido a lo que fue
iniciativa Yasuní-TT, Ujú. que lo voy a decir también porque yo estuve muy cerca de la iniciativa, trabajé en esos años, algunos de esos años, en el Ministerio del Ambiente del Ecuador, y lo puedo decir de manera directa. Claro. La iniciativa Yasuní-TT no se cae porque el mundo nos falla. La iniciativa Yasuní-TT se cae por una combinación de factores. El principal, considero yo, que el propio gobierno ecuatoriano no estaba preparado para esa iniciativa. Dio muchas señales contradictorias, iba aumentando la explotación, aumentando la frontera extractivista y a la vez solicitando una compensación para un territorio que era mucho más pequeño que el que estaba realmente pues, destruyendo, ¿no? Entonces creo que si nosotros nos ponemos a ver a la Amazonía como un territorio indígena, porque lo es un territorio de pueblos que han vivido ahí de manera milenaria y en armonía con ese ecosistema, podemos pensar en escalar una propuesta parecida, similar, con elementos similares a la iniciativa Yasuní TT, no solamente al ITT, sino a toda la Amazonía que nos queda todavía, ¿no? A esa Amazonía que todavía está en pie, esos bosques que son los más biodiversos del planeta, y presentarlos como una opción real al mundo de la lucha contra el cambio climático en momentos en que esta discusión está en el centro de la mesa en todo el mundo, ¿no? Y Ahora, que Eduardo, los momentos también sí. cambian. Quizás a lo que se quiso hacer lo de la iniciativa del Yasuní y no resultó, se intentó nuevamente y no resultó. Los momentos cambian ahora con el fenómeno del niño, el calentamiento global. Parece que hay una predisposición más abierta a estas opciones o con más fuerza o con más intensidad para tratar de que quienes tienen dinero y quienes producen la mayor huella de carbono y contaminación digan, ok, tenemos que hacer algo, acá tenemos una opción, empujemos estos proyectos que quizás antes no había esa intención o la intensidad que puede haber en estos momentos, Eduardo. Definitivamente. No estamos en el año 2007 cuando se lanzó la iniciativa Yasuní TT, ¿no? Han pasado 16 años, ha pasado mucha agua bajo el puente, como dicen, ¿no? Y se ha fortalecido esta posibilidad de proyectos de este tipo, ¿no? Y Ecuador, eso quiero decirlo, tiene una posición en este momento privilegiada en ese sentido, porque la población ecuatoriana acaba de decidir hace pocos meses en las urnas que el petróleo se quede bajo tierra, y eso le da una legitimidad mucho mayor todavía, ¿no? Entonces, esto debería ser explotado, y es algo que no solamente el gobierno ecuatoriano, sino todos los ecuatorianos y ecuatorianas deberían estar exigiendo que la Amazonía sea considerada en un proyecto de esta envergadura, ¿no? De un proyecto que englobe la Amazonía ecuatoriana y le diga al mundo, mire, tenemos esta Amazonía con estos pueblos que la defienden, la han defendido, con este pueblo ecuatoriano que ha decidido en las urnas dejar el petróleo bajo tierra del Yasuní, y queremos que nos compensen, que regresen a ver a nosotros y nos digan, ok, ustedes están haciendo un enorme sacrificio por el planeta, un enorme sacrificio económico, y vamos a dar una compensación económica. Ese es el camino para mí, ese es el camino que debería tomar el próximo gobierno, y les aseguro que hay mucho dinero en esa posibilidad. Ujú. Eduardo, con todo esto, ¿ustedes creen que en esta etapa, y creo que de manera conjunta se ve mejor, se siente más fuerza? Por ejemplo, Ecuador, Perú, los pueblos, las culturas indígenas actúan en conjunto en una coalición para tratar de generar protección a nuestra selva, a esos parques, a esas farmacias gigantescas que tenemos ahí, por todavía explotarlo, y me refiero a explotarlo entre paréntesis de buena manera, respetando el medio ambiente. Eso podría darle más fuerza, no sé si incluir Brasil o el resto, pero de momento sigue explotando petróleo hasta ver qué pasa.
No, definitivamente. ¿Por qué Ecuador, Perú? ¿Por qué esta zona? Bueno, esta zona, como ya lo dije antes, las cuencas del río Napo y Marañón, que están entre Ecuador y Perú y que Ujú. son hogar de 30, más de 30 nacionalidades indígenas, son bastante especiales, ¿no? Primero, bueno, porque dan cuenta de una historia común entre Ecuador y Perú. Los pueblos de esta zona Ujú. son comunes, no son pueblos que hayan estado divididos por una frontera. Tenemos a los Achuar de un lado y del otro de la frontera, divididos por una frontera que les fue impuesta, que es una frontera imaginaria entre ambos países. Somos, Para somos ellos no hay una fronteras, misma Eduardo, realidad. ¿no? Para ellos no hay fronteras, no No existe. hay, no hay frontera exactamente. Y cuando decimos no hay frontera, tal vez podemos pensar en que pasaban de un lugar a otro de vez en cuando. No, son las mismas familias. Padres, madres, provienen de un lugar, de un lado y del otro. Las familias están totalmente interconectadas. Y no hablo solamente de los Achuar, hablo de los Shuar, los Wampis, de los Quichua, en fin, la mayoría de pueblos que están en esta región están emparentados de un lado al otro de la frontera, ¿no? Entonces es una frontera que fue impuesta, que es bastante imaginaria realmente. Cuando uno se para ahí en la frontera, ve para un lado, para el otro, es exactamente lo mismo, ¿no? Es un bosque continuo, territorio de estos pueblos de manera milenaria, ¿no? Entonces, eso fortalece mucho esta alianza, porque además estos pueblos están enfrentando los mismos retos, ¿no? Y por otro lado, hemos podido hacer investigaciones en esta zona y más allá de que esta zona es la más biodiversa del planeta, encontramos que es el bosque continuo en mejor estado de conservación, el más grande que hay en toda la Amazonía, en toda la Amazonía global. O sea, estamos hablando de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela. ¿sí? Entonces, esta es una parte del bosque amazónico que todavía está en pie, todavía mantiene sus funciones ecosistémicas y que puede sobrevivir si nosotros le damos esa posibilidad de sobrevivir. Ujú. Es además una zona que en medio del cambio climático está sufriendo menos que otras zonas, ¿no? Es una zona que no se está secando al ritmo que otras zonas de la Amazonía que nosotros vemos ahora, por ejemplo, en las noticias estamos viendo que en Brasil hay incendios, que en el Perú hay incendios, porque la Amazonía se está secando, el sur del Perú se está secando y ese proceso está haciendo que se convierta en una sabana, ¿no? Como lo es el África, por ejemplo. Esta parte de la Amazonía mantiene unas cantidades de agua dulce, de humedad sumamente importantes, no solamente para el consumo de la población local o el consumo de la población peruana, ecuatoriana, sino además para el equilibrio del clima, ¿no? Esa humedad que se condensa ahí en estos bosques amazónicos actúan como una suerte de regulador de clima en toda la región y por supuesto en todo el planeta, ¿no? Claro. Entonces, es esta zona de la Amazonía en la que nos hemos centrado porque es la más importante y es la más importante en este momento, ¿no? Más allá, más adelante, podemos pensar en las alianzas hacia otras partes del territorio amazónico, Colombia, Brasil, Bolivia, podría ser, pero en este momento necesitamos realmente proteger esta parte de la Amazonía que, como digo, es realmente es una joya, es una cosa sobresaliente en todo el planeta, ¿no? Correcto, Eduardo. Queremos agradecer la participación de Eduardo Pichilingue, coordinador de la Alianza de las Cuencas Sagradas Amazónicas y director de la Fundación Pachamama
Perú y la propuesta, la bioeconomía, una alternativa al extractivismo. Eduardo, muy amable, gracias por compartir con nosotros en Noticias 360. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ronald. Gracias. Las 7 de la mañana con 52 minutos.